Correcto. Entonces, muy buenos días, muchachos. Clase 6 de cálculo integral. El objetivo de hoy es estudiar el segundo teorema fundamental del cálculo. En la clase pasada vimos el primero e hicimos bastantes ejercicios de su aplicación, de cómo utilizarlo. El objetivo hoy es similar. Vamos a estudiar el segundo teorema fundamental del cálculo, su demostración con todo detalle para que se entienda, digamos, en qué consiste, cómo se hace. Requiere simplemente cosas que hemos visto en el curso, no es nada extraño. Y vamos a hacer ejercicios sobre el uso del segundo teorema fundamental del cálculo. Vamos a hacer varios. Ojalá, quiero que me alcance el tiempo para llegar al teorema de sustitución. ¿Por qué? Porque digamos que el segundo teorema fundamental lo que permite es calcular integrales, ¿sí o no? Entonces, si uno ya quiere calcular integrales un poquito más interesantes, el teorema de sustitución ayuda a hacer ejercicios no tan directos, ¿sí? Porque solo con el segundo teorema podemos hacer ejercicios muy directicos, muy normalitos, por decirlo de alguna manera. Pero si uno quiere ejercicios interesantes, entonces necesita una técnica de integración, una sencilla, que es el teorema de sustitución, que ayuda bastante a evaluar entonces integrales un poco más interesantes, no complicadas, sino más interesantes. Porque uno decir simplemente la integral de seno de x, desde 0 hasta tanto, cosas de ese estilo, son muy directas. Entonces, uno digamos que no le ve el poder al teorema, ¿sí o no? Pero si ya, digamos, lo mezcla con el teorema de sustitución, dice, esto es muy interesante, esto es muy poderoso. Entonces vamos a hacer eso, no perdamos más el tiempo. Vamos a, digamos, a empezar con la clase, ya les comparto. Espero estén repasando las clases que ya hemos, digamos, ya hemos hecho, porque el examen está próximo, ¿sí? Yo creería que esta semana, el jueves, terminó el tema. Entonces, tal y como están los acuerdos, el jueves de la semana que viene es muy posible que sea el parcial. En cuanto a la modalidad de cómo va a ser el parcial, ya les voy a ir confirmando a lo largo de esta semana, máximo la otra, porque aparentemente vamos a utilizar la plataforma Moodle, pero por ahora déjenme, digamos, terminar esas conversaciones con el coordinador de pregrado, que me enseñen a mí la plataforma, me la asignen y ya yo hablaré con ustedes bien de eso. Por ahora tengan en cuenta que el parcial muy posiblemente sea ya les digo la fecha, el jueves 17, sí, jueves 17 de septiembre, porque recuerden que el acuerdo es si esta semana terminamos el tema, el jueves de la semana que viene, 17 de septiembre, sería el parcial, listo, para que lo tengan en cuenta y vayan estudiando. Entonces, ahora sí ya les voy a compartir. En este momento deben estar viendo mi pantalla. Entonces, estamos en la clase 6. ¿Clase 6? Sí, clase 6. Entonces, lo que nos compete hoy es el segundo teorema fundamental del cálculo. Sin embargo, sí quiero hacer una pequeña observación y es un corolario directo del primer teorema fundamental del cálculo. Empecemos con eso, con un corolario. Corolario. Muchachos, por si acaso, en matemáticas se manejan, digamos, diferentes terminologías para ciertos resultados. Un axioma, vamos aquí rápidamente, un axioma es una verdad que se asume como cierta, ¿sí? Sin demostración. Esto es algo que se asume de lo que parte una teoría. Axioma. Por ejemplo, en la geometría, digamos, euclidiana, un axioma es que por dos puntos pasa una única recta. ¿Sí? Uno dice, sí, eso es verdad. Uno asume eso. ¿Sí? Un axioma es una verdad que no se demuestra, un postulado que se asume como cierto. Con varios axiomas o con una cierta cantidad de axiomas, uno puede probar teoremas, ¿sí? Un teorema es una verdad o es un enunciado cierto que se puede deducir a partir de los axiomas. O sea, con las leyes de la lógica, jugando con estas verdades, jugando con estos axiomas, se concluyen teoremas, ¿sí? Y, a ver, todas las cosas que se demuestran son teoremas. Simplemente que cuando uno es, digamos, muy poderoso, un resultado es muy fuerte, muy importante, se le dice teorema. Y para los resultados que se deducen de los teoremas, se les llaman corolarios. Corolarios, ¿sí? Son teoremas porque también son cosas ciertas que se deducen de los axiomas, pero como digamos que los teoremas los implican, no son tan fuertes, no son, en ocasiones no son tan importantes, puede que sí, pero no son tan, digamos, tan poderosos, se les llama corolarios. Siguen siendo teoremas realmente, pero como se deducen de otros teoremas, entonces se les llama así, corolario. Entonces, teoremas se deducen de los axiomas, corolarios se deduce de otros teoremas. También están los lemas, ¿sí? Que
los lemas son verdades y siguen siendo teoremas. Solamente que los lemas se utilizan como herramientas sencillitas o enunciados sencillos para demostrar teoremas, ¿sí? Es como para que tenga esa terminología en su mente. Realmente, teorema, corolario, lema, todos son teoremas, porque todos son verdades y todas son cosas que se demuestran a partir de los axiomas, realmente. Pero uno le dice teorema como a los más importantes, a los más poderosos. Los lemas son pequeñas herramientas que permiten demostrar teoremas, son muy útiles para probar diversos teoremas. Y los corolarios son cosas que se deducen a partir de los teoremas. Esto es a modo de curiosidad, por si de pronto alguien no lo sabía, pero pues me parece interesante tenerlo en cuenta. Entonces, nosotros vimos el primer teorema fundamental del cálculo. Vamos a estudiar un corolario, o sea, un resultado que se deduce de ese teorema, y es directo. Ya vamos a ver, ya vamos a ver por qué. El corolario dice esto: si f es continua en AB, si f es continua en AB, entonces f tiene una antiderivada. F tiene una antiderivada en el abierto. ¿Sí? Si f es continua en AB, entonces existe una antiderivada de ella en el abierto. Demostración, eso es súper rápido, muchachos, eso no tiene ningún problema. Es simplemente, vamos a ver si alguien me dice por qué. Vamos a ver si repasaron el primer término fundamental del cálculo. Alguien que me diga cuál sería la antiderivada de esa función f continua. ¿Quién me diría cuál es la antiderivada en el abierto? A ver en el chat. Alguien que me diga cuál sería la antiderivada de f pequeña. ¿Cómo definirían f grande la antiderivada de f grande? Yo sé que ustedes pueden. Recuerden que dice el primer término fundamental. Sale en una línea. O sea, uno simplemente, sí, ella tiene antiderivada por esto. Alguien que me diga por qué tiene antiderivada. Recuerden que una antiderivada es una función que al derivarla me da la que yo quiero. Una antiderivada de f pequeña es una función f grande que al derivarla me da f pequeña. El área bajo la curva de un espacio definido, Juan Manuel. Muy bien, Juan Manuel. ¿Desde dónde hasta dónde? A ver, dime, la función f grande evaluada en x es igual a qué cosa? La integral desde dónde hasta dónde. F de x, ¿cómo se define? Como la integral desde dónde hasta dónde. De A a B. Casi, casi. Desde A hasta X. Pero muy bien, muy bien. Eso dice el primer teorema fundamental del cálculo. Recuerda que como es una función, tiene que depender de la X, sino del parámetro. Entonces la integral hasta el punto X. Como nos dice Juan Manuel, efectivamente, la antiderivada de F es F grande de X definida por la integral desde A, recuerda Juan Manuel, y para todos aquí, una función depende de un parámetro, de una X, una Y, cualquier letra. Es algo que se mueve, ¿sí o no? Entonces la integral o el área desde el extremo A hasta el punto X de f de t de t. ¿Sí? ¿Que por qué? Bueno, recuerden, la función f pequeña es continua. F pequeña es continua en el cerrado AB. Por el primer teorema fundamental del cálculo, la función de acumulación f grande, que es la integral de hasta x, es continua en el cerrado y diferenciable en el abierto. Entonces, la antiderivada es esta, pues, por el primer teorema fundamental del cálculo, escribimos así, primer teorema fundamental del cálculo, por el primer teorema fundamental del cálculo, f grande es diferenciable en AB, o sea, se puede derivar en el abierto. Diferenciable en AB, en el abierto. Y más aún, y su derivada, vamos a decir, f' en x, es exactamente f en x. Su derivada, la derivada de la función f grande es la función f pequeña. ¿Sí? Entonces, simplemente, si se dan cuenta, es simplemente el enunciado del primer tema fundamental. Si la función f pequeña es continua, la función f grande, que es la integral desde hasta x, es diferenciable. Contiene en el cerrado, diferenciable en el abierto, y su derivada es precisamente la función f pequeña. Eso es simplemente el primer tema fundamental. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Se entendió? ¿Se entendió o hay alguna duda? Recuerden que antiderivada es que al derivar la grande, f grande es antiderivada porque al derivarla me da f pequeña. Simplemente el primer teorema fundamental. ¿Se entendió eso, muchachos? ¿Me confirman, por favor? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Me confirman, por favor? Alguien que me diga sí, no, alguna duda.
Listo, me dicen que sí se entendió, perfecto. Entonces prosigamos ahora sí, sin más dilación, segundo teorema fundamental del cálculo. Esto era simplemente como para recordar el enunciado. Miren que realmente el resultado es directo, no hubo que hacer nada extraño. Segundo teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema. Como verán, teorema tiene nombre de teorema porque es importante. De hecho, el segundo teorema fundamental del cálculo es una deducción del primero, o sea, se utiliza el primero para demostrarlo, pero uno realmente el que utiliza en la práctica es el segundo, ya no a ver por qué. Segundo teorema fundamental del cálculo. Segundo teorema fundamental del cálculo, dice lo siguiente. Si la función f, si f es continua en el cerrado AB, es continua aquí, y f grande es cualquier antiderivada. Recuerden, ya vimos la clase pasada porque es cualquier antiderivada. Antiderivada de f en AB. Entonces, la integral desde A hasta B de la función f de x es simplemente, vean que esto es poderosísimo, la antiderivada evaluada en B menos la antiderivada evaluada en A. Ya nada más de eso de calcular límites, particiones, nada de eso. ¿Quieres saber cuánto vale esta integral? Encuentre una antiderivada de la función f pequeña y calcule el valor de la antiderivada en B y reste el valor de la antiderivada en A. Poderosísimo. Ya nada más, repito, nada de límites, nada de particiones, nada de eso. Encuentra la antiderivada, evalúela en B y reste evaluarla en A. Ya, no necesita hacer nada más. Ya sabemos, hemos simplificado excesivamente, por decirlo de alguna manera, el trabajo de calcular el área bajo la curva, el trabajo de calcular la integral. Es muy poderoso, es muy útil, es muy práctico, es lo que vamos a utilizar de aquí en adelante, el segundo teorema fundamental. ¿Listo? Entonces, demostración, no es nada complicado, muchachos, no se me asusten, van a ver que realmente no lo es, no es complicado. Vamos a escribir aquí, demostración. Voy a enfocar aquí otra vez el segundo teorema, aquí. Demostración. Les repito, es una deducción del primero, tiene un pequeño detalle, pero yo sé que ustedes lo van a entender. Cualquier duda me preguntan. Como la función f es continua, como f es continua en el cerrado AB, entonces ella es integrable, ¿sí o no? Una función continua, entonces es integrable. Entonces es integrable. ¿Recuerdan eso? El teorema de integrabilidad. Si una función es continua, se puede integrar. Ah, bueno. Entonces la función es continua, la función se puede integrar, no hay problema. Es integrable en AB. Ahora, luego, por el primer teorema fundamental del cálculo, la función g de x igual a la integral desde A hasta x de f de t de t. Es como, ¿por qué la puedo definir? Porque la función f es integrable. Como es integrable, la puedo integrar. ¿Sí? Ahora, por el primer teorema fundamental del cálculo, esta función que acabamos de definir es continua en el cerrado, simplemente enunciado el primer teorema, y diferenciable en el abierto. Diferenciable en el abierto. Diferenciable en el abierto A, B. Más aún, nosotros sabemos cuál es su derivada, ¿sí o no? Más aún, su derivada, la de g' evaluada en z, si quieren, para que no mezclemos letras,
o lo que es lo mismo, la derivada respecto a z de la función integral desde a hasta z de f de t de t. Sabemos quién es. Al derivar la integral nos da simplemente la función de adentro, evaluada en el punto. ¿Sí o no? Para todo z en el abierto, con z en el abierto. Entonces, tenemos que, como la función f pequeña es continua, podemos definir la integral desde a hasta x de f de t de t. Esa función, por el primer teorema fundamental, es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto. Y para un punto en el abierto, a, b, la derivada de la función en ese punto es simplemente f pequeña evaluada en el punto. Eso es el primer teorema fundamental. No hemos hecho nada raro aquí. ¿Sí? La integral se puede derivar en el abierto. Y su derivada es la función original. Listo. Entonces, vean que acabo de obtener la función g, al derivarla me da la función f, o sea que la función g es una antiderivada de f, el corolario, ¿sí o no? Lo que dijimos ahorita. Entonces la función g es una antiderivada de f. Vamos con un punto aparte aquí. Así pues, g grande es una antiderivada de f. Es una antiderivada de f. ¿En dónde? En el abierto. En a, b, abierto. Como f grande, una antiderivada de f pequeña, cuidado aquí, no confundamos. Porque al derivar g grande obtengo f pequeña. Por la hipótesis del teorema, que dice el teorema, sea f grande una antiderivada, entonces como f grande también es una antiderivada de f pequeña, como f grande es antiderivada de f pequeña, recuerden, f grande es antiderivada de f pequeña en el cerrado. Pues si lo es en todos estos puntos, pues en particular lo es en los puntos del abierto, ¿sí o no? Quitándole el extremo. Si lo es en todo, pues en cualquier punto interior también lo va a hacer. Entonces, como f grande es antiderivada de f en el cerrado, entonces f grande es antiderivada de f en el abierto. Ahora, tengo dos antiderivadas. G es antiderivada de f en el abierto y f grande es antiderivada de f en el abierto. Si tengo dos funciones que son antiderivadas de la misma función, ¿qué pasa con ellas, muchachos? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con ellas? Dos funciones, f y g, f grande y g grande, es antiderivada de f pequeña en un intervalo, en este caso en a, b. ¿Qué me dice qué pasa con f grande y g grande? Profe, pero es bueno saber bien la otra manera porque de pronto en el parcial nos... Ah, no, claramente, o sea, no es como que ya se les debe olvidar toda la construcción que hicimos. No, señor, simplemente es que nosotros a la hora de hacer cuentas realmente vamos a utilizar a partir de ahora, a partir de este momento, Carlos, el segundo teorema. Pero si en un ejercicio te dicen calcule la suma de Riemann, tú ya debes saber cómo se hace la suma de Riemann, ya lo hemos visto, listo. Víctor, profe, pregunta, ¿en el parcial usted nos pedirá que lo hagamos usando límites o podemos usar? El punto lo dirá, listo, el punto dirá, aquí utilice la suma de Riemann o aquí utilice el segundo teorema, ¿sí? El punto va a ser específico, el problema va a decirlo. Carlos Andrés dice f de a menos f de g. ¿Respecto a qué? No, recuerden, si estas dos son antiderivadas de la función f, ¿ellas son qué? ¿Estas dos son qué cosa? Ahí que me lo diga. Una función solo tiene una antiderivada básicamente. Tiene la antiderivada y cualquier otra antiderivada, ¿cuál es? La antiderivada más una ¿qué? Más constante, perfecto. Entonces sabemos que si tenemos dos antiderivadas, estas dos son antiderivadas de la función f pequeña, entonces f de x es simplemente g de x más una constante. Son la misma salvo una constante, ¿sí? Una es simplemente la otra desfasada, subida o bajada, una constante k. Perfecto, gracias por la respuesta. Entonces, G grande y F grande, o mayúsculas, cuando digo grande me refiero a mayúscula, esas son antiderivadas de la función f pequeña en el intervalo a, b. Entonces, existe una constante k,
existe K perteneciente a los reales, tal que, muy bien como mencionan, f de x es simplemente g de x más la constante K para cualquier x en el abierto A, B. Ellas son la misma salvo la constante K. Listo. Chicos, toda función que es diferenciable es continua, ¿lo recuerdan? Lo vimos hace rato. Si una función se puede derivar en x, entonces esta función es continua en x. ¿Sí? Resultado ya bastante antiguo. Primera clase lo recordamos. Entonces, f es una antiderivada de f pequeña en el cerrado A, B. O sea, yo estoy diciendo que esta función se puede derivar en todos estos puntos. Si se puede derivar en todos esos puntos, es continua en todos esos puntos. ¿Sí? Entonces, la función f grande es continua. Listo. Entonces, como f grande es continua, sabemos que... ¿Recuerdan qué es continuidad? El límite cuando me acerco a un punto, el límite cuando x tiende a A. Piensen en algo, muchachos. El intervalo A, B es así. ¿Sí? Yo sé cómo se comporta la función por aquí. Por fuera la función podría ni siquiera estar definida. Entonces, yo a no me puedo acercar por este lado porque me estoy saliendo del dominio de la función. Al extremo a me puedo acercar es por aquí, por la derecha. Entonces, a por derecha, listo, porque es un extremo. Si fuera un punto por aquí interior, sí me puedo acercar por izquierda y por derecha. Si fuera el extremo B, me puedo acercar por izquierda, pero por derecha no, porque por aquí la función puede que ni siquiera exista, puede que no. Listo. Como el dominio es a, B, a A me puedo acercar es por aquí, por derecha. A B me puedo acercar por la izquierda. Entonces, el límite cuando x tiende a por derecha de la función f de x es ¿quién? Es f evaluada en a, porque la función es continua. Si es continua y me acerco a un punto, es simplemente evalúar en ese punto. ¿Sí o no? Que eso es continuidad. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Eso es la continuidad. Entonces, o así pues, f de ¿a qué será igual? Ya dijimos, es el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x. Un momentico, me estoy acercando por la derecha. Recuerden, el límite es nunca alcanzo A. Estoy tan cerquita como quiero de A, pero jamás estoy en A. Aquí digamos que está B. Eso significa que los valores que está tomando aquí F son, repito, valores que son cercanos a A, pero que nunca son A. O sea que son valores de qué intervalo? Del intervalo A, B. Abiertos, están por aquí. ¿Sí o no? Están aquí dentro. Y repito, la función f grande en el intervalo abierto a, b, ¿cuánto vale? F grande en el abierto a, b es simplemente g de x más k. O sea, que esto es el límite cuando x tiende a por la derecha y f de x me estoy acercando por valores que están dentro del intervalo. O sea, que esto es g de x más k. La función f de x es simplemente g de x más k. Ah, ok, entonces esto es el... Ahora, la función g se puede derivar, ¿sí o no? O primer tema fundamental, la función g, ¿cómo es? La función g es continua en el cerrado, diferenciable en el abierto, pero es continua en el cerrado. Ah, si la función g es continua en a, entonces el límite cuando x tiende a por la derecha de g de x existe. Y si el límite existe, y sabemos que el límite de esta constante existe, entonces el límite de la suma existe y es la suma de los límites. Recuerden, yo solo puedo repartir un límite a una suma cuando sé que cada límite existe. Entonces esto es el límite cuando x tiende a por la derecha de g de x más el límite cuando x tiende a por la derecha de la constante k. Esto es porque, ¿por qué puedo repartir? Porque g es continua. G es continua en a. Ni siquiera en todo a, b. Más aún, pues. Y el límite cuando x tiende a por la derecha de g de x, debido a que la función es continua en a, es g evaluado en a. Si como es continua, acercarme a un punto es evaluar en ese punto. Y el límite cuando x tiende a por la derecha de la constante, el límite de una constante es la constante, entonces esto es g de a más k.
Vean que igualito, yo puedo decir que el límite cuando x tiende a b por izquierda de f de x es f de b. Y me voy a acercar entonces y voy a obtener, así mismo, es lo mismo, así mismo, f evaluado en b va a ser g de b más k. ¿Por qué hice esto? Porque yo sabía que las funciones eran la misma en el abierto. Ahora probé que son la misma en el cerrado, ¿listo? Es simplemente por la continuidad de las funciones. La continuidad es lo que me garantiza todo. Entonces, de la misma manera, f evaluado en b es g de b más k. Y, profe, ¿para qué está haciendo todo esto? ¿Esto por qué me está confundiendo? No, cálmese. Ya tengo que es f de b, ya tengo que es f de a. Note que f de b menos f de a, ¿qué será? Eso es igual. F de b vale g de b más k. Menos f de a es g de a más k. Entonces esto es g de b más k menos g de a, propiedad de signo, sí, uno menos k. Que por eso es cualquier antiderivada, porque vean, yo aquí puedo poner una antiderivada y siempre va a ser f más la constante, o g más la constante. Entonces las constantes van a desaparecer, si se dan cuenta. Utilizar otro color. Aquí la constante k se va con este menos k. Y me va a quedar g de b menos g de a. Pero ¿qué es g evaluado en algo? La función g es la integral desde a hasta ese punto. Ah, bueno, entonces esto es la integral desde a hasta b de la función f de x menos la integral desde a hasta a de f de x. La integral desde a hasta a, nosotros sabemos que cuánto vale. El área desde a hasta a es 0. Aquí no hay área, no me estoy moviendo. Entonces, esto es la integral desde a hasta b de f de x. O sea que tengo la antiderivada f al evaluarla en b menos la antiderivada de f al evaluarla en a, me da la integral desde a hasta b. Demostrado. ¿Se entendió o hay alguna duda? Profe, yo no entendí la última parte. ¿Me puedes decir exactamente qué parte? ¿Dónde, digamos, dónde vuela? ¿Por qué va la integral desde hasta? ¿Por qué qué, perdón? Va la integral desde a hasta. Claro, mira, nosotros lo dijimos cuando definimos la integral definida, pero mira, recuerda que la integral es como el área, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es el área que hay en la función f desde este punto hasta este punto? No me estoy moviendo. ¿Cuánta área estoy recorriendo si no me estoy moviendo? No, sí, yo entiendo que sea 0, pero ¿por qué la integral va desde hasta? Ah, ok, mira, es g evaluado en a. Recuerda que la función g evalúa en un punto, digamos z, es la integral desde a hasta z de f de x. Entonces, g evaluado en a es la integral desde a y lo que estoy aquí lo pongo acá, desde a hasta a de f de x. Y esta, o sea que g de a vale 0 porque es la integral desde a hasta a. Ah, listo, profe, gracias. G de a es esta integral, pero esta integral es 0. G de b es esta integral, que es la integral desde a hasta b. Como g de a vale 0, solo me queda g de b y g de b es la integral desde a hasta b. O sea que f evaluado en b menos f evaluado en a es la integral desde a hasta b. ¿Se entendió, muchachos? ¿O hay alguna duda? Con esto, repito, yo no quiero que se asusten, no, tampoco quiero que se memoricen estas demostraciones, ni mucho menos. Yo no es que les voy a poner, demuestra el teorema fundamental. No, nada de eso. Cálmense. Yo hago esto porque quiero que se empiecen a adecuar al lenguaje de las demostraciones. Trato de hacer los detalles, digamos, para que ustedes se den cuenta de cómo se va trabajando. Listo. Nada de nervios, nada de sustos. En el examen habrá posiblemente una demostración, pero no va a ser nada complicado, eso se los garantizo, no va a ser nada extraño ni nada truculento. Pueden estar tranquilos por ese lado. Estudien cómo hacer las cuentas, cómo hacer los ejercicios, digamos, por ejemplo, para sumas de Riemann, recuerden la partición, todos esos pasos, listo. Procuren hacer los ejercicios que les he dejado a lo largo de la clase y miren ejercicios del libro de Purcell, listo. Cálmense, no se estresen por eso, listo. Solo tranquilícense, estudien la teoría, hagan ejercicios, no se preocupen por eso. No les repito que no quiero como que se vayan a memorizar estas demostraciones o algo así, nada de eso.
Hago las pruebas para que se adecúen a este lenguaje y además, mientras uno va haciendo la demostración, se da cuenta si conoce o no la teoría. Miren que lo que uno necesita para hacer esto es conocer los teoremas que llevamos, ¿sí o no? Que es que si es diferencial es continua, las hipótesis del primer término fundamental se cumplen, lo puedo utilizar, dónde es diferenciable, dónde es continua. Es simplemente saber si ya tenemos la teoría clara y saber cómo utilizarla. ¿Listo? Entonces ya tenemos el segundo teorema fundamental, herramienta poderosísima. Poderosísima. Ya sabemos cómo calcular una integral sin necesidad de utilizar límites o cosas de ese estilo, ¿no? Simplemente es, la integral es de esta b. Bueno, encuentre una antiderivada de la función f pequeña, evalúe la esa antiderivada en b, réstele la evaluación en a y esa es la integral. Poderosísimo, es una herramienta importantísima. Entonces, ya tenemos eso listo. Como les había mencionado, es bueno reflexionar por qué dice cualquier antiderivada. Que eso ya lo hicimos, pero ¿por qué cualquier antiderivada? Porque esas antiderivadas son simplemente, si yo tengo una antiderivada f, cualquier otra antiderivada es f más la constante. Pero en esta resta me queda f más la constante menos f menos la constante y la constante va a desaparecer. Entonces realmente no es necesario ponerla. ¿Listo? Es por eso es cualquier antiderivada, porque si tengo una, la otra es simplemente esa antiderivada más la constante, pero la constante desaparece en la resta. Así de sencillo. Entonces, ya hicimos un teorema, un súper teorema. Vamos a hacer ejercicios, ejemplos, para saber cómo se utiliza eso, para ver si de verdad es útil o no. Entonces, me escribo aquí ejemplos. Vamos a ver bastantes para adecuarnos a este lenguaje. Ejemplos. El primero, ¿se acuerdan de un ejercicio que les había dejado? Procuren hacerlo. La integral desde A hasta B de una constante K, diferencial de X. Allá se los dejé para que lo hicieran con sumas de rimas, ¿sí o no? Con la separación, el límite, con la definición vía límites de la integral. Aquí lo vamos a hacer con el segundo teorema fundamental. Entonces, calculé esto. Con K, una constante en R. Calcular. Entonces, ¿cuál es la integral de hasta de una constante? De cualquier constante. Pues, hombre, nosotros allá dijimos, bueno, tiene que ser, si uno lo mira geométricamente, una función constante es así, es una línea recta. O sea, aquí está el intervalo AB, lo que yo estoy formando aquí es un rectángulo. Y si yo quiero saber cuál es esta área, recuerden que esto es la constante K, tiene altura K y base, pues B menos A. Esta distancia es B menos A, o sea que es el rectángulo que tiene altura K y base B menos A. Su área es B menos A por la constante K. Sí, perfecto. Eso es geométricamente, eso es lo que está pasando, pero vamos a dar una demostración. Lo que quiero es que me haga una demostración formal vía las sumas de Riemann. Eso no es difícil, pueden hacerlo. Sigan los 4 pasos que diseñamos para el algoritmo. Aquí lo vamos a hacer con el segundo teorema fundamental y vamos a darnos cuenta que esa intuición que tenemos del área funciona perfectamente. Simplemente, ¿qué hay que hacer? Esta integral va a ser igual a una antiderivada, uy, esto no lo escribimos así. Esto es igual a una antiderivada f evaluada en b menos una antiderivada f evaluada en a. O sea, f con antiderivada de la función constante, ¿cuál? De f de x igual a la constante de la función f pequeña. Entonces, ¿qué función derivo yo para obtener la constante k? Alguien que me diga una función que al derivarse me dé k, con k una constante. ¿Qué función derivo yo para obtener la función k? K es constante. K más x, cuando derivo k más x da 1, porque derivada respecto a x la constante vale 0 al derivar y la derivada de x es 1. K por x, Juan David, muy bien. Juan David, K por x, correcto. Entonces, recordemos que f de x igual a K por x es antiderivada de la función f pequeña. Un momento, muchachos, me está fallando la tableta.
ahora sí. Qué pena, ahí me estaba fallando la tableta. Entonces recordemos que la función f grande de x, k por x, es antiderivada ¿de quién? De la función constante k, de f de x igual a k. ¿Por qué? Si derivo esta función respecto a x, la derivada de k por x, ¿cuál es? K sale la derivada, y la derivada de x es 1. Entonces, la derivada de k por x es k. Ah, bueno, entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral desde a hasta b de la función k diferencial de x es simplemente la antiderivada de f, evaluada en a por la antiderivada de f evaluada en b. ¿Cuál es la antiderivada? Bueno, vamos a escribirlo. F evaluado en b menos f evaluado en a. Pero la antiderivada es k por x, o sea, esto es k evaluada en x, que vale b, menos k evaluada en x, que vale a, o sea, k por b menos a, sacando un factor común. Entonces, la integral de esta función, ¿cuál es? La constante, que es la altura, por la base, que es b menos a, tal y cual nosotros pensábamos. Y nos vieron, es una herramienta poderosa, nada de límites, nada de particiones, ya, encuentran la antiderivada y se acabó. ¿Se entendió, muchachos? ¿Se entendió lo que hicimos? Sí, profe, muy claro. ¿Cómo, perdón? Muy claro, profe, quedó claro. Ah, listo. Entonces, otro ejemplito, ¿sí o no? Ah, que estaba muy fácil, listo, pasemos a otro. Vamos a empezar a utilizar esta herramienta que es importante, que nos ayuda. Te va a lo que es este. Y no se me van a asustar por esta palabra. Demostrar, no se asusten. Demostrar, no es nada complicado. Que la integral desde a hasta b de la función x diferencial de x es b a la 2 sobre 2 menos a la 2 sobre 2. Hay que demostrar eso, simplemente calcule la integral. No se va a asustar porque dice demostrar. No, simplemente ya sabemos cuáles son las herramientas. Uno dice, a ver, la función, una antiderivada de la función x, por favor, alguien que me la diga. La función f de x igual a antiderivada de la función x. Alguien que me la diga, por favor. F de x igual a, ¿qué cosa? ¿Qué cosa pongo aquí? Una antiderivada de la función x. ¿Qué función derivo para obtener la función x? X a la 2 sobre 2, perfecto. X a la 2 sobre 2. Muy bien, perfecto, les agradezco. Entonces la función x a la 2 sobre 2 es antiderivada de la función f pequeña, de la función f de x igual a x, ¿sí o no? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, digamos así, teorema fundamental del cálculo, la integral desde a hasta b de la función x diferencial de x, nunca se les olvide el diferencial, la gente usualmente es un error que comete, nunca olviden el diferencial. La integral desde a hasta b de x diferencial de x es la antiderivada evaluada en b menos la antiderivada evaluada en a. Pero la antiderivada evaluada en b, ¿cuál es? X a la 2 sobre 2 evaluado en b. Ah, entonces es b a la 2 sobre 2 menos a la 2 sobre 2. Y eso es lo que queríamos demostrar. Nada del otro mundo. Simplemente encuentre la antiderivada y use el segundo teorema fundamental. Esto no fue nada complicado. Vamos a ver un tercer ejemplo. Demuestre que nada del otro mundo, no se asusten por la palabra demostrar. Demostrar que si R es un racional y R es distinto de menos 1, entonces la integral desde a hasta b de la función x a la r diferencial de x es simplemente b a la r más 1 sobre r más 1 menos a la r más 1 sobre r más 1. ¿Qué hay que hacer? Encontrar una antiderivada de la función x a la r. ¿Cuál es la antiderivada de la función x a la r? Con r diferente de menos 1. Eso ya lo habíamos visto por allá cuando estudiamos un poquito antiderivadas, que era la regla de la potencia, ¿sí o no? ¿Cuál es la antiderivada de la función x a la r? Con r diferente de menos 1, eso es importante.
Alguien que me la diga. La antiderivada de la función x a la r. X a la r más 1 sobre r más 1. Perfecto, Juan David. Siempre recordando que, vean que ahí lo dice, el denominador es r más 1. Si en el denominador yo pongo r igual a menos 1, me queda 0. Entonces, por eso la restricción de que r sea diferente de menos 1. Listo. Eso es importantísimo. Muy bien, es x a la r más 1 sobre r más 1. Entonces, como f grande de x igual a x a la r más 1 sobre r más 1. Repito, lo podemos hacer porque r es diferente a menos 1. Es antiderivada de la función f pequeña de x igual a x a la r. Ah, ¿que por qué? Bueno, derive esta y debe darle esta, ¿sí o no? La derivada de esta función es bajo el r más 1 sobre r más 1 por x a la r más 1 y le resto 1. R más 1 sobre R más 1 da 1. Y X a la R más 1 menos 1, pues da R. Entonces, efectivamente, esa es la antiderivada. Entonces, digamos que eso no cabe duda, es simplemente derivar. Entonces, como f grande igual a x a la r más 1 sobre r más 1 es antiderivada de x a la r por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral desde a hasta b de x a la r diferencial de x es la antiderivada evaluada en b. Si evalúo b en x a la r más 1 sobre r más 1, da b a la r más 1 sobre r más 1. Donde estaba la x pongo b. Menos lo mismo, pero evaluado en a. Entonces a la r más 1 sobre r más 1 y se acabó la demostración. Eso era lo que yo quería demostrar. ¿Sí? Todo claro. No hay nada extraño hasta ahora. Ahora, muchachos, si se dan cuenta, estar escribiendo, digamos, por ejemplo, antiderivada evaluada en b menos antiderivada evaluada en a, pues como que molesta un poquito, o es un poquito tedioso estar diciendo que la antiderivada f es tal cosa, ¿sí o no? Entonces uno cuando se repite una expresión o se repite algún tipo de diálogo muchas veces o lo va a utilizar varias veces, uno introduce una notación, una manera de escribir eso para no estarlo diciendo a cada rato. Entonces vamos a introducir la notación. Entonces una pequeña notación por aquí. Entonces, f de b menos f de a, recuerden, f es antiderivada, lo vamos a escribir o lo vamos a expresar de esta manera. La función f de x evaluada en a, b. Aquí está, se pongan en la antiderivada unos corchetes y desde a hasta b, ¿listo? Así lo vamos a escribir. Para no estar escribiendo f de a menos f de b, para no decir la antiderivada es tal cosa. Ahora, muchachos, si recuerdan, ya nosotros teníamos una notación para antiderivada. Uno decía la función f grande, la función f grande. Y dijimos, no, eso así no. Vamos a darle una notación a la antiderivada que era con una integral, con un símbolo de integral, ¿sí o no? Y yo les dije, por allá en ese tiempo les dije, muchachos, vamos a entender por qué le decimos así o por qué la escribimos así más adelante. Y van a ver por qué. Entonces, que sería lo mismo que escribir la función f grande es la antiderivada de la función f pequeña. Recuerden que la antiderivada la escribíamos así. ¿Sí o no? La antiderivada se escribe como la integral sin ningún tipo de límite de integración de f de x de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no lo recuerdan? Que la antiderivada era esa integral pero sin ningún límite de integración. Porque por eso se le llama integral indefinida, porque no tiene definidos los límites de integración. Es una función. Entonces, muchachos, con esa notación, f de menos f de a sería como la integral de f de x evaluada en a y b. ¿Qué pasa si reescribimos el segundo teorema fundamental del cálculo? El segundo teorema está por aquí, arribita, es este. Ese integral de esta f de x lo podemos escribir como f de menos f de a, pero ya hay una notación para f de menos f de a. Entonces eso es impresionante, van a ver cómo queda escrito. Así pues, ¿cómo queda reescrito el segundo teorema fundamental del cálculo? La integral desde a hasta b de f de x es f de b menos f de a, pero f de b menos f de a es esto. Es
La antiderivada, casi la antiderivada, que es así, f de x script evaluada en a y b, haciendo la resta. A mí esto me parece simplemente impresionante. Realmente, muchachos, esto me parece es asombroso. Puede parecer una tontería, pero lo que está diciendo es por qué, digamos, por qué podemos representar a la antiderivada como una especie de integral sin límites de integración. ¿Por qué? Porque la integral es la antiderivada, que representamos así, evaluándola en estos dos y haciendo la resta. Entonces, por eso a la antiderivada como que se le da este símbolo sin los extremos, para decir que los extremos se colocan, digamos, acá afuera. Sí, es un poco curioso, pero lo que está diciendo es la relación que existe entre la integral y la antiderivación, ¿sí? O por eso a la integral indefinida, o a la antiderivada, perdón, se le llama integral indefinida, porque es precisamente eso, es integrar quitando los límites de integración. Es una cosa de la notación, pero es muy asombroso. El segundo teorema fundamental se puede escribir de esta manera. La integral es de esta vez simplemente la antiderivada, evaluada en A, evaluada en B y haciendo la resta. Es una manera interesante de reescribir el segundo teorema. Entonces ya saben que se puede reescribir así o se podría reescribir simplemente así. F de X en A y B. De las dos maneras está bien. Solamente que digamos que de esta manera sorprende bastante. Listo, entonces con esta notación pasamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo número 4. Profe, disculpe. Dígame, no te escucho bien. ¿Podrías subir volumen o hablar un poquito más fuerte? Es que no te escucho bien. Ahí me escucha. Sí, te escucho un poquito mejor. Dime. Eso también se puede escribir como f de x evaluado en a y b, pero con la barrita. Ah, sí, hay muchas, realmente hay varias notaciones. ¿Te refieres a esto? F de X, A, No, B. eso. Sí, también es correcto, no hay ningún problema, sino que como para estandarizar nuestra notación vamos a pegarnos a la que tiene el libro. La que tiene el libro es así. Listo, Ah, entonces ya trataremos de listo. utilizar esta que es la que está usando el libro que seguimos, pero realmente hay varias maneras, lo vas a encontrar de muchas formas. Hay unos que lo hacen con la barrita o le ponen un corchete, ¿sí? Hay otros que lo ponen los dos corchetes, ya ve. También depende del autor, realmente, pero hay varias maneras de escribirlo. Tratemos de apegarnos a esta notación porque es la que sigue el libro que nosotros estamos analizando. ¿Listo? Ah, bueno, profe, listo. Gracias. Hágale. 4. La integral desde -1 hasta 2 de 4x menos 6x a la 2. Diferencial de x. Entonces, muchachos, vamos a calcular esto. Ya tenemos todas las herramientas. Entonces ya sabemos que la integral definida es lineal. Reparte para suma, reparte para resta, saca escalares. Ah, bueno, entonces esta es la integral desde -1 hasta 2 de 4x, diferencial de x, menos la integral desde -1 hasta 2. Esto ya lo demostramos hace bastante rato. De 6x a la 2, diferencial de x. Eso no tiene ningún problema. Ahora, el 4, como es una constante, puede salir de la integral. -1 hasta 2 de x, diferencial de x, menos igual el 6. 6 puede salir, -1 hasta 2 de x a la 2, diferencial de x. Ahora, muchachos, una función que al derivarse de x, ya la sabemos, esto es la función x a la 2 sobre 2, evaluada en los extremos -1 y 2, menos 6. Una función que al derivarse de x a la 2 es la función x a la 3 sobre 3, evaluada en los extremos -1 y 2. Sí, vean que ya tenemos la notación, ya no es necesario escribir f grande en b menos f, no, simplemente esta notación me dice que esa es la antiderivada y que la estoy evaluando en los dos extremos. Entonces esto es 4 que multiplica a 2 a la 2 es 4, dividido 2 me da 2, menos 1 a la 2 es 1, sobre 2, un medio. ¿Sí o no? Ahora, si queremos que lo mismo que 4 sobre 2, para hacer más fácil la cuenta. Menos 6 y me queda 2 a la 3 es 8, 8 tercios. Menos 1 a la 3 es menos 1, entonces me queda más un tercio. Recuerden que aquí ¿qué pasó? Es f en b menos f en a. Y f en a es menos 1 a la 3 sobre 3. Menos 1 a la 3 es menos 1 y menos por menos se vuelve un más. Entonces me queda más un tercio.
Seguimos con la cuenta. Esto es 4 medios menos 1 medio, es 3 medios. 3 medios por 4 es 6. Menos, esto es 8 tercios más 1 tercio son 9 tercios. 9 tercios por 6 es, 9, es menos 6. No, a ver, vamos a ver de la cuenta. 6 que multiplica 9 tercios. Esto es igual a 6 dividido 3 es 2. 2 por 9, que es 18. Ah, eso sí, 18. 6 menos 18, o sea, menos 12. O sea que la integral desde menos 1 hasta 2 de 4x menos 6x a la 2 es menos 12. ¿Todo claro en este proceso o hay alguna duda? Ya simplemente es, muchachos, ya hicimos toda una teoría, tenemos teoremas poderosísimos. ¿Qué queda por hacer? Vamos a hacer cuentas, vamos a aprender a utilizar esta maquinaria. Dígame. Entonces, como la integral dio negativa, entonces la curva es hacia abajo. No, no necesariamente. Simplemente es que el área que quedó por debajo del eje X es mayor que el área que está por encima. ¿Cómo analizaría uno eso? Graficando la función X, la función, ya te digo cuál es, perdón, la función 4x menos 6x a la 2. Hay que graficarla para ver exactamente cómo es. Pero no significa que porque el área me dio negativa, la función siempre esté por debajo, ¿no? Simplemente que es que el área que está por debajo es más grande que el área que está por encima. Porque recuerda que la integral te da un área neta. Entonces, a ver, yo no sé cómo es esa función, eso habría que graficarlo, pero digamos que eso sea algo como así. Entonces, si es A inicia acá, digamos que te da esto, esta es el área positiva y esta es el área negativa en el sentido que está por debajo. Entonces mira que el área que está por debajo sería mucho mayor que el área que está por encima, luego la resta es negativa, porque la integral es de aquí hasta aquí es el área por encima menos el área por debajo. Lo que sí te está diciendo es que digamos, la sección de función o el área por la función que está debajo del eje X es más grande que el área que está por encima. Eso es lo que sí puedes interpretar. Gracias, profe. Listo. Para saber exactamente cómo se comporta, hay que graficarla. Un pequeño ejercicio. Para que también hagan cuentas. Eso es importante. Hay que saber cómo utilizar toda esta maquinaria. Hay en la integral desde 1 hasta 8 de la raíz cúbica de x más la raíz cúbica de x a la 4 diferencial de x. Hay en esta integral. Por si acaso, no sé, pero recuerden o recordar, no sé si lo saben, demás que sí, pero por si acaso, recordar que la integral de índice n, pero que la raíz de índice n de a a la m, o esa raíz, es igual, o es por definición, a la m sobre n. Y esto es por definición esto. Entonces simplemente reescriban estas raíces como esas potencias, como potencias de exponente fraccionario, y eso sale de una, eso no tiene ningún problema. Como para que practiquen. Ejercicio 6, muy interesante el que vamos a ver aquí, el ejemplo 6, para que vean cómo se puede jugar con esos teoremas. Encuentre la derivada respecto a x de la función integral de 0 a x de 3 seno de t, diferencial de t. Muchachos, me están pidiendo derivar una integral. Una manera rápida de hacerlo, ¿cuál sería? ¿Utilizando qué cosa? Derivar una integral. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué teorema podemos utilizar para hacerlo así rapidín, para hacerlo inmediato? Hay un teorema que me dice cómo derivar una integral. ¿Cuál es ese teorema? ¿No es evaluarle esa función en X? Exacto, ¿y ese teorema cómo se llama? No sé si es el primero, la verdad no me acuerdo, pero sé que... Es el primer teorema fundamental del cálculo. Si en el primer teorema te dice cómo derivar una integral. Entonces, este ejercicio se puede hacer de dos formas. Entonces, forma 1 de solucionarlo por el primer teorema fundamental. Usando el
primer teorema fundamental del cálculo, sabemos que esa derivada, la derivada de la integral de 0 a x de 3 seno de t, es la derivada de una integral, es simplemente la función que está dentro de integrando evaluada en la variable. Esto es 3 seno de x. Así de sencillo. Pero se puede resolver utilizando el segundo. Forma 2. Entonces, por el segundo teorema fundamental, la integral de 0 a x de 3 seno de t diferencial de t es la antiderivada de la función seno. Bueno, el 3 puede salir de la integral. Es la antiderivada de la función seno. ¿Qué función derivo yo para obtener la función seno evaluada en los extremos 0 y x? ¿Qué función derivo para obtener seno? La función coseno, cuando la derivo me da menos seno. Entonces es menos coseno. ¿Sí? Menos coseno entre, perdón, aquí, otra variable. Menos coseno de t. Al derivarla me da la función seno de t. Entonces evalúan los extremos 0 y x, que me da menos coseno, aquí hay un 3 afuera, menos coseno de x menos coseno de 0, menos, o sea, más coseno de 0. O sea que esto es igual a 3 que multiplica a menos coseno de x, coseno de 0 es 1. Entonces 1 menos coseno de x. O sea que esto es 3 menos 3 coseno de x. Eso me lo dice el segundo teorema fundamental, me permitió calcular esta integral, o expresarla de otra manera si quieren. Entonces, la derivada respecto a x de la integral de 0 a x de 3 seno de t de t es lo mismo que la derivada respecto a x, pues si esta integral es esta función que está aquí, entonces esto es lo mismo que la derivada de la función 3 menos 3 coseno. La derivada de una suma o de una resta es sumar o restar las derivadas. Entonces la derivada de la función 3 menos la derivada respecto a x de la función 3 coseno. La derivada de una constante es 0. El 3 sale de la derivada de la función coseno. La derivada de coseno es menos seno, pero con este menos que está aquí se vuelve más. Entonces da 3 seno de x. Diferentes métodos tiene que ser una misma solución, aunque sea diferentes métodos, ¿sí o no? La derivada de esa integral me dio 3 seno con el segundo teorema fundamental, y con el primero también me dio 3 seno. Entonces no hay problema. Se puede utilizar el primero o el segundo. También muy interesante. ¿Se entendió cómo se hizo, muchachos? Simplemente calculé la integral de 0 hasta x utilizando el segundo teorema fundamental y luego la derivé. El primero me dice automáticamente cuánto da, ¿sí? Hágalo inmediato. El segundo lo hace como en 2 pasos. Calcula la integral y luego la deriva. Ejercicio interesante. Entonces, muchachos, recordemos lo siguiente. Ya dijimos, la integral desde A hasta B de la función f de t de t. Bueno, aquí podemos utilizar f de x. F de x de x, ya lo dijimos, es simplemente la antiderivada de la función f evaluada entre los extremos a y b. Encuentre la antiderivada, encuentre esto, y el problema se acabó. Encuentre eso y ya evalúe el b y evalúe el a y haga la resta. O sea que el problema de encontrar el área bajo la curva se redujo al problema de encontrar una antiderivada. Así de sencillo, es la manera que hay que decirlo, es la verdad. ¿Quiere calcular la integral? ¿Quiere calcular esa área bajo la curva? Encuentre la antiderivada de la función f, una de las antiderivadas, evalúese en b, evalúe en a. O sea que el problema se redujo a encontrar la antiderivada. ¿Qué va a ser lo difícil? Encontrar la antiderivada. Si no necesariamente uno sabe todas las antiderivadas, se lo va a encontrar de inmediato. La función puede ser un poco extraña.
Entonces, el problema ahora es encontrar la antiderivada. Para eso hay toda una sección, todo un capítulo que vamos a estudiar, que va a ser la parte de técnicas de integración, que es, nos vamos a dedicar a empezar a calcular muchas antiderivadas, a aprender cómo encontrarlas cuando sea posible. Pero por ahora vamos a estudiar, digamos que el primer método, o la primera técnica de integración, que es el método de sustitución, que es un método muy útil, muy fácil de entender y muy poderoso también. Nos va a ayudar a ejemplos más interesantes. Entonces, requerimos o necesitamos poder calcular o encontrar, de pronto calcular suena extraño, poder encontrar antiderivadas. A eso se redujo la integral, a encontrar antiderivadas. Entonces el primer método para encontrar antiderivadas es la regla de sustitución. Un pequeño teorema. Regla de sustitución. Primero vamos a asociarlo para integrales indefinidas. O sea, para antiderivadas. Permítame escribirlo así, integrales indefinidas. Indefinidas, que apenas se me acaba el espacio. Integrales indefinidas. Entonces, sea que una función diferenciable, eso se puede derivar. Y suponga que f grande es una antiderivada de f pequeña. Realmente esto ustedes ya lo saben, solo que de pronto no se han dado cuenta, pero este teorema ya lo conocen. Se van a dar cuenta porque es una antiderivada de f. Entonces, alguien que me diga por favor por qué lo que voy a escribir. Entonces, recuerden que esto es la antiderivada o la integral indefinida, pero mejor la antiderivada de f evaluada en g de x por g' o por la derivada en x, diferencial de x. La antiderivada es simplemente f grande de g de x más la constante, más una constante k. Alguien que me diga por qué es esto. Básicamente, ¿esto qué es, muchachos? Alguien que me lo diga. Eso es la, o esto es tal propiedad. La antiderivada de esta expresión que está aquí es esta expresión que está acá. Esto es básicamente una regla de las derivadas. ¿Cuál? ¿Viste o leída o vista en el sentido inverso? Díganme, ¿cuál? Alguien que de pronto la detecte. Si no, no hay problema. Igual le vamos a hacer la demostración. Pero eso es básicamente la regla de la cadena. Perfecto, Juan David. Es exactamente eso. Muy bien, Carlomán. La regla de la cadena. Es eso, la regla de la cadena. ¿Cómo se deriva una composición? Eso es la función de afuera evaluada en la de adentro, ¿sí o no? Por la derivada interna. ¿Cómo se deriva una composición? La derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces, demostración, precisamente eso es su regla de la cadena. Entonces, demostración, simplemente es cómo la derivada respecto a x de f de g de x más una constante es la derivada respecto a x de f de x, perdón, f de g de x más la derivada de la constante, que sabemos que va a ser 0, pero escribámosla. Es igual a la, bueno, aquí puse c y aquí puse k, pero pues ya saben que es una constante. Es la derivada respecto a x de f de g de x, y ahora sí lo que estábamos diciendo, la derivada de una composición es la derivada de la función externa, ¿sí o no? Pero la derivada de la función externa, ¿cuál es? La función f grande. Como f grande es antiderivada de la función f pequeña, entonces al derivar f grande tengo f pequeña evaluada en la función de adentro por la derivada de la función de adentro.
evaluando el punto, o sea, por g' en x. Entonces, si al derivar esta función obtengo esto, significa o se puede reescribir como ¿qué? Como que la antiderivada de esto es esto. ¿Sí o no? Si al derivar f obtengo g, significa que g es una antiderivada de f. Entonces, la antiderivada de f de g de x por g' de x, diferencial de x, es simplemente f grande o antiderivada de f en g de x más la constante k. Demostrado. ¿Sí? Simplemente devuelvas en la regla la cadena. Así de sencillo. Devuelvas en la regla la cadena. ¿Todo claro hasta aquí, muchachos? Entonces, ¿qué es la regla de la sustitución? Es simplemente la regla de la cadena, solo que uno se está devolviendo. En vez de derivar, está antiderivando la regla de la cadena. Claro, todo claro hasta aquí, muchachos. Profe, entonces en el teorema de la sustitución tenemos que integrar y derivar, según esto. No es que haya que integrar y derivar, simplemente es que uno cómo justifica cuál es una antiderivada, o sea, ¿por qué la demostración se hace así? ¿Cómo yo justifico, cómo yo digo que de verdad una antiderivada de esta función es esto? Es que si derivo esto, obtengo esto. Así se justifica cuando algo es una antiderivada de algo, ¿sí? Ya, en la función o debe sea, estar la integral y la derivada. ¿cómo, perdón? No te escuché. En la función que me dan, para poder saber qué sustitución debe estar la integral y la derivada de esa función. O así le he entendido yo. Es que no entiendo a qué te refieres. Pero primero que todo, mira, simplemente va a ser, yo digo, si yo al derivar, al hacer la derivada respecto a x de la función f de x, si al derivar esta función me da g, entonces, o sí, solo si yo digo que la antiderivada de g, antiderivada, devolverse en la derivada, antiderivada de g es f, ¿sí o no? Esa es la definición. Si al derivar f obtengo g, yo escribo que la antiderivada de g es f. Entonces acá, ¿cómo sé yo que la antiderivada de... Me borro aquí. ¿Cómo digo yo que la antiderivada de esta función es esta? Derive esta y obtenga esta. ¿Sí? Como al derivar esta, obtengo, perdón, sí, como al derivar esta, obtengo esta, entonces la antiderivada de todo esto es esto. De esto. Sí, yo creo que sí la entiendo, profe. O sea, a mi manera, pero sí la entendí. Listo, igual no te preocupes que ya vamos a hacer ejemplos para que se vea cómo se utiliza. Listo, no hay problema. Ya vamos a hacer ejemplos. De pronto en abstracto se ve extraño, pero van a darse cuenta que no se usa fácilmente. No, no hay problema. Ya vamos a hacer ejemplos. Listo, en un momento. Entonces, así se demuestra eso. Me estoy devolviendo en la regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se usa el método? Vamos a escribirlo aquí así. ¿Cómo se usa el método? Hacerlo de manera práctica, ¿sí? Vamos a, con un ejemplo. Ejemplos. Es lo mejor. Es más fácil, digamos, se visualiza más fácil cuando uno hace algún ejemplo. Entonces, hallemos esto. La antiderivada de la función seno de 3x. Vean, cuidado, es indefinida, ¿sí o no? No estoy calculando integral, sino que estoy encontrando antiderivada. ¿Cómo se calcularía eso? ¿Cómo se encuentra esa antiderivada? Bueno, voy a escribir el teorema por acá. La antiderivada, el teorema dice esto, la antiderivada de una función f evaluado en g de x por g' de x es simplemente f grande, que f es la antiderivada de f pequeña, evaluada en g de x más una constante. Esa es la antiderivada.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En esta función que aparece acá, tenemos que identificar cuál es la función interna, ¿sí? La interna, cuál es la función externa, quién es f pequeña y quién es g grande. Y que tiene que aparecer su derivada. Para la función interna tiene que aparecer la derivada. Entonces, muchachos, si yo en este ejercicio digo, debo acomodar un poquito. Entonces, acomodemos un poco la expresión que nos aparece. Yo aquí puedo decir sin ningún problema lo siguiente. Pero es que esto es un tercio de seno de 3x por 3 diferencial de x. ¿Esto es verdad o es mentira? Nosotros ya habíamos demostrado también ya hace mucho rato que la antiderivada es lineal, o sea, las constantes pueden salir. Entonces vean que si esta constante sale acá, me queda 3 sobre 3, queda 1. No he alterado absolutamente nada. ¿Sí o no? Un tercio por 3 es 1, entonces no he hecho absolutamente nada. Eso es exactamente lo mismo. Ahora, si se dan cuenta, si yo digo que la función f es la función de afuera y la función que está afuera es la función seno, f grande va a ser seno de 3x. Y la función de adentro, ¿quién sería? Pues lo que está adentro es 3x, entonces Profe, g de x es 3x. ¿Alguien me habló? disculpe. ¿Por qué por 3? ¿Por qué por 3? Bueno, ya vas a ver por qué. Realmente podría ser cualquier constante, pero si se dan cuenta que 3 por un tercio es 1. O sea, no he hecho ninguna alteración. Yo sé por qué puse el 3. Ya se vas a dar cuenta. ¿Listo? Listo, profe. Profe, pero f de x sería seno de x. Porque al evaluarlo en g de x tendría seno de 3x, ¿no? Sí, perdón. Muchas gracias. Qué pena. Aquí me equivoqué. Correcto. F de x es seno de x. G de x es 3x. Porque miren que efectivamente f de g de x, ¿qué es? Esa composición es seno evaluado en g de x, y g de x es 3x. Efectivamente, f de g de x es seno de 3x. Pero también necesito la derivada de la función g. Cuando derivo g, ¿qué me da? La derivada de 3x es 3. Entonces, f de g de x por g' de x sería igual a ¿qué cosa? A seno de 3x por 3. Como necesito que aparezca esto, por eso lo reescribí. Mira, necesitaba un 3, pero no puedo ponerlo mágicamente, ¿no? Entonces, necesito un 3 dividido entre 3 para que la expresión no se me cambie. Multipliqué por 3, pero dividí por 3. ¿Listo? Multipliqué por 3, pero dividí por 3 para no perder la igualdad. Yo no puedo poner cosas así porque sí. Tengo que ir bajo igualdades. Entonces, ¿qué tengo? Que la integral de seno de 3x diferencial de x, pues la antiderivada o integral indefinida, es, como mencioné, un tercio de la integral de seno de 3x por 3 diferencial de x. Y entonces ya tengo todos mis elementos. Tengo f de g de x y tengo g'. Entonces, esto es, según el teorema, la constante está afuera, simplemente es f grande o la antiderivada de la función f, la antiderivada de esta. ¿Quién derivo para obtener seno? ¿A quién derivo para obtener seno? Menos coseno. Menos coseno, perfecto. Entonces es menos coseno evaluada en la función g, ¿sí o no? La función g es 3x más una constante k. Distribuyo si quieren, entonces es menos un tercio de coseno de 3x y menos un tercio, perdón, por la constante es otra constante, entonces más c. Entonces la antiderivada de la función seno de 3x es menos un tercio de coseno de 3x más una constante. Si se dan cuenta, ¿cómo verifico si está bueno? Deriven esta. Menos un tercio de coseno de 3x más la constante, ¿cuál es? Menos un tercio sale. La derivada de coseno es menos coseno. Por la derivada interna de 3x, que es 3, se va el menos un tercio y el menos me queda seno de 3x, que efectivamente es lo que tengo. Entonces no hubo ningún problema. ¿Se entendió hasta aquí? Y miren que lo que hicimos fue identificar cada una de las partes del teorema de sustitución. Dije quién era f, ¿sí? Que es esta de aquí. Dije quién es g, dije quién es la derivada. Armé los elementos, f de g de x por g', que es seno de 3x, y utilicé automáticamente el teorema de sustitución. Es la antiderivada evaluada en la función g más la constante. Esta manera es un poquito engorrosa utilizar el teorema de sustitución, pero digamos que es la manera formal de hacerlo, es la manera, digamos, tal cual el teorema. Les voy a mostrar cuál es la otra manera que usualmente se utiliza, ¿sí? Que es vía diferenciales. Es la que seguramente han visto por ahí en algún video, etcétera. Pero digamos que por ahora
esta es la manera, digamos, correcta de utilizar el teorema. Hay una manera un poco más informal, pero que es la que utiliza uno para hacer cuentas. Listo, ya les voy a mostrar cuál es. Y se van a quedar con esa, listo, van a quedarse con esta que vamos a ver, porque es la manera rápida, es la manera adecuada de hacer las cuentas. Entonces, ya vimos cómo es formalmente cómo se hace. Sería así, identificamos cada uno de los elementos, de los ingredientes, si quieren, del teorema de sustitución y lo aplicamos. Pero mejor lo hacemos así. Otra forma. Otra forma, que es la manera en la que uno usualmente lo hace, listo. Mejor dicho, esta es la otra forma, pero es con la que se van a quedar, listo. La encierro porque esta es básicamente la que vamos a utilizar nosotros para hacer las cuentas. Luego, solamente que la manera correcta, pues hay que saberla. Entonces, otra forma, pero repito, se van a quedar con esto. Ahora, si a alguno le gusta hacerla así, se acostumbra a hacerlo así, perfecto. Veremos que la manera más rápida, más adecuada es con esta que les voy a enseñar. Otra forma de hacerlo, entonces, la integral indefinida o la antiderivada de seno de 3x diferencial de x. Entonces uno dice, como es su sustitución, cambiar de variable, teorema de cambio de variable, uno dice, bueno, u va a ser 3x, ¿sí? Entonces, el diferencial de u, no sé si recuerdan eso, el diferencial de una función es, básicamente, derive esto y multiplíquelo por su diferencial. En un momento, que no sé qué dice aquí. Entonces, la derivada de u la escribimos así, de u. Perdón, el diferencial de u lo escribimos así, de u. Y el diferencial de 3x es su derivada, que es 3, la derivada de 3x respecto a x es 3 por su diferencial. ¿Sí? Al hacerlo de esta manera, lo que uno está haciendo es como encontrando los elementos que aparecen acá para reemplazarlos. Entonces, si yo digo que u es igual a 3x, la derivada respecto a u va a ser 3 diferencial de x. El diferencial de u es 3 veces el diferencial de x. Entonces uno dice, esto es la antiderivada de seno, pero ya no pongo 3x, sino que 3x es ¿qué? U. Y entonces, muchachos, si el diferencial de u es 3 veces el diferencial de x, pues yo puedo pasar al otro lado a dividir. Un tercio del diferencial de u es el diferencial de x. Y en vez de escribir diferencial de x, escribo un tercio de du. En vez de poner diferencial de x, puse un tercio de du. Entonces, ese un tercio sale, me queda un tercio de la antiderivada de seno de u. Y muchachos, ¿qué función derivo para obtener seno? ¿Qué función derivo para obtener seno? Menos coseno, ¿sí? Entonces, menos coseno de u, si quieren, menos coseno de u más la constante. ¿Por qué u? Porque vean que la variable que estoy manejando es u en este momento. Entonces, menos coseno de u. Ah, o sea que esto es Profe, menos un... el Dígame. un tercio se le multiplica también a la constante. Sí, claro, vean que está distribuyendo por Por este y por eso. este. Sí, solamente que Ah, un tercio por la constante k es simplemente otra constante. Le cambias las letras si quieres y ya. Eso no tiene problema. ah, Con el tiempo perfecto. voy a dejar de hacer esto y simplemente voy a escribir, voy a saltarme este paso y voy a saltar simplemente a menos un tercio de coseno más constante para evitar estar haciendo esas distributividades. Cuando tengan ya más experiencia pueden hacer lo mismo. O sea, voy a saltar de este paso directamente acá a menos un tercio de coseno de u más c o más k o más la constante que quieran. Ah, perfecto, Simplemente profe. estoy colocando un tercio que estaba afuera por la antiderivada y la coloqué en paréntesis, listo. Pero ya cuando tengan más experiencia, pues esos pasos lo pueden saltar porque multiplica uno constante por constante, eso es otra constante, listo, eso no tiene problema. Entonces, díganme, ¿se entendió un poquito más esto con lo de los diferenciales? Entonces, si yo digo u igual a 3x, el diferencial de u es, derivan 3x cada 3 por su diferencial. Entonces, un tercio del diferencial de u es el diferencial de x. Y ya reemplazan todo. ¿Esto a qué sería igual? Bueno, es la antiderivada de seno. 3x es u. Un tercio de u, de x es un tercio de u. Y ahora aquí no he terminado. Recuerden que mi variable original era x. Yo siempre debo volver a mi variable original. Entonces esto es menos un tercio del coseno. U es 3x. U es 3x. Entonces esto es 3x más la constante. Y obtuvimos exactamente lo mismo que habíamos obtenido ahorita. Menos un tercio del coseno de 3x más su constante. Es mejor con este método.
Disculpen, no escuché. ¿Cómo? Es mejor con este Es- método, profe. Ese con el- método es muy entendible, Sí, este es que es último. lo que uno hace usualmente. O sea, cuando uno va a hacer sustitución, uno lo hace así. Listo. Lo que pasa es que hay que saber también cuál es el propio, ¿sí o no? Hay que identificar cada uno de los elementos. Solamente que es más fácil, más entendible, más rápido con los diferenciales. Entonces lo que se busca es de U, es sacar la constante y dejar solo a X. No entiendo tu pregunta, John Sebastián. ¿Me la puedes explicar, por favor? Te agradecería me expliques bien la pregunta. No entiendo a qué te refieres, John Sebastián. Cuando dices que de U es igual a 3 de X, exacto, porque mira, yo lo que tengo aquí es, yo voy a pasar de la variable X a la variable U. Entonces yo en vez de poner de X necesito escribir quién es el de U, ¿sí? Entonces, tengo de X. De X es igual a qué cosa en términos de U. Yo tenía aquí de U igual a 3 de X. Necesito saber quién es de X para poder reemplazarlo. Entonces lo dejo solo. Como si 3 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, diferencial de X que está aquí es un tercio del de U. Entonces, en vez de escribir diferencial de X, pongo un tercio de U, que es lo que puse acá. Y es un tercio, como es una constante, sale de la antiderivada. Lo que interesa es despejar de X. Precisamente, necesito saber cuánto vale de X en términos de la U para reemplazarla, en términos de DU. Vamos a hacer otro ejemplo para que se vea, listo. De nada, John Sebastián, no te preocupes. Esto es simplemente práctica, listo. Ahora, identificar cuál es la sustitución. Muchachos, no hay un método, eso es práctica. Ya uno como que el cerebro se va adecuando. No, la sustitución es esta, la sustitución es esta. Uno se va dando cuenta con práctica, listo. O sea, no hay una regla que te diga, no, sustituyes así, nada de eso. Mucha práctica para identificar cuál es la sustitución. Vamos a hacer otra para irnos adecuando. Ya vamos a utilizar este método, listo, el de los diferenciales. Ya vamos a utilizar este método. Permíteme hacer otro. Hicimos el de la antiderivada de seno, entonces vamos a hacer la antiderivada. ¿Qué pasa? Aquí sí. 2. Antiderivada de x por seno de x a la 2. Ahora, no hay una regla, sino, pero uno sí puede dar un consejito como para identificar cuál es la sustitución. Muchachos, recuerden que el teorema de sustitución es la función f con una función g aquí por una derivada, ¿sí o no? Por una derivada interna. Entonces tiene que haber una función que está evaluada en una función g. Y afuera, multiplicando, tiene que aparecer la derivada de esta. Si se dan cuenta, aquí yo tengo seno de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es x. Entonces, ¿quién será mi sustitución? Hombre, esto que está aquí adentro. Esa es la función interna cuya derivada aparece afuera. Repito, eso es simplemente un consejo. Uno, para saber exactamente cuál va a ser la sustitución, eso es práctica, muchachos, mucha práctica. Pero aquí uno que puede decir, bueno, ahora, U, W, V, Z, muchachos, la variable que ustedes quieran. Lo que comúnmente colocan U en los libros, pero eso tampoco es ninguna regla, pues. Yo puedo decir W igual a X a la 2. Entonces, el diferencial de W es el diferencial de X a la 2. ¿Cuál es el diferencial de X a la 2? Derívela. La derivada de X a la 2 es 2X por diferencial de X. Esto. Entonces, si de W es igual a 2X de X, entonces un medio, recuerden lo que dijeron, yo quiero dejar al diferencial de X solo, pero yo no puedo pasar X al otro lado, mucho cuidado. Entonces, un medio de W es X por diferencial de X. U o W de un lado, X del otro lado. Entonces, un medio de W es X de X. Entonces, si se dan cuenta, esto es la antiderivada de, vamos a hacer un pequeño cambio aquí, seno de x cuadrado por x, conmutación, la multiplicación es conmutativa. Y esto es igual a la antiderivada de seno, x a la 2, ya no escribo x a la 2, sino w. ¿Y qué es x por diferencial de x? O sea, x por diferencial de x es un medio de w. Entonces, en vez de escribir x por diferencial de x, escribo un medio de w. El 1 medio sale de la antiderivada. Me queda entonces un medio seno de w por el diferencial de w. ¿Y qué función derivo yo para obtener seno de w? Menos coseno de w. Esto es un medio de, como les dije, voy a saltar de inmediato. Menos un medio de coseno de w. ¿Sí o no? Cuando yo derivo menos coseno de w, me da seno de w más una constante.
Pero yo no me puedo quedar en la variable W, muchachos. Yo empecé con variable X, termino con variable X. Ese es otro error que cometen las personas. Se quedan con la variable de sustitución. No, debo volver a la variable original. Esto es menos un medio de coseno. ¿Y W quién es? W es X al cuadrado. Entonces, en vez de W, escribo X al cuadrado más su constante. Y terminamos el ejercicio. ¿Cómo sé si eso está bueno o está malo? Pues derive esta y si le da esta, terminó. ¿Cuál es la derivada de la función menos un medio de coseno de x a la 2? Regla la cadena, ¿sí o no? El menos un medio sale. La derivada de coseno de x al cuadrado, derivada de coseno es menos seno de x al cuadrado por la derivada interna. La derivada de x a la 2 es 2x. Esto con esto se va y menos por menos es más. Entonces te queda seno de x a la 2. Que efectivamente, por x. Que efectivamente es lo que tenemos acá. Entonces sí está buena. ¿Se entendió, muchachos? ¿O hay alguna duda? Esta es como la prueba, ¿sí o no? Para saber que efectivamente el ejercicio está bueno. Al derivar lo que obtuvimos, me tiene que dar la función que está dentro del integrando. Todo claro, profe. ¿Todo claro? Listo. Qué bueno. El método de los diferenciales es el que uno utiliza, ¿listo? Es el que uno utiliza. El primerito que les mostré simplemente para saber cómo se hace formalmente, ¿sí? Que así es como estrictamente como habría que hacerlo, pero siendo estrictos nadie lo hace así. O sea, realmente todo el mundo lo hace con diferenciales, ¿sí o no? Todo el mundo lo hace así. Porque es la manera práctica, digamos, de hacerlo. Bueno, muchachos, por favor, mucha práctica con esto, listo. Les repito, no hay ninguna regla para saber cuál es la sustitución. Simplemente es práctica y práctica. Listo, esa es la manera. Ahora, tampoco es necesario hacer la sustitución explícitamente, decir, no, W igual a esto. Realmente no es necesario, simplemente ayuda mucho a la hora de ir haciendo las cuenticas para no perderse. Si uno fuera capaz de hacer la sustitución mentalmente y hacerlo directo, pues no hay problema. Vamos a hacer uno mentalmente. Uno sencillo, tampoco uno complicado porque, por ejemplo, esta, la antiderivada de 3x más 1 al cuadrado. ¿Se dan cuenta, muchachos? La derivada de esta función es 3. ¿Sí? La derivada de esta función es 3. Entonces, si uno hace haciéndolo mentalmente, ¿esto qué sería? Como la derivada es 3, entonces va a salir un tercio. ¿Sí? Porque necesito un tercio por 3. De la función u o w, como quieran, que es ella misma, 3x más 1. Como está la 2, elevo a la 3 y divido entre 3, más una constante. O sea que esto es 3x más 1 a la 3 sobre 9 más la constante. ¿Qué hice en mi mente? Para que no se me confundan. ¿Qué hice en mi mente? Yo dije, u es igual a 3x más 1. Entonces, diferencial de u es un tercio del diferencial de x. ¿Sí o no? Porque, perdón, 3 veces el diferencial de x. La derivada de 3x más 1 es 3. O sea que un tercio del diferencial de u es el diferencial de x. Y si reemplazan, aquí tienen u a la 2 y diferencial de x es un tercio del diferencial de u. Entonces le queda un tercio de u a la 3 sobre 3 más la constante. Pero u esta es x más 1. Entonces te queda un tercio de 3x más 1 a la 3 sobre 3 más la constante. O sea, 3x más 1 a la 3 sobre 9 más la constante. El que pueda hacerlo mental, pues bueno, pero lo recomendable es escribir exactamente quién es la sustitución. Se evita uno problemas porque no se pierde, porque todo queda escrito, y pues me doy cuenta yo en el examen si saben hacer el proceso. Es mejor que lo hagan explícitamente, se lo recomiendo. Cuando tengan práctica, mucha práctica, pues sí lo hacen mentalmente si quieren, pero yo recomendaría hacerlo explícitamente, escribir la sustitución. Se evita uno problemas para no perderse si la función es muy complicada. Juan David me dice, entonces hay que sustituir según convenga para simplificar la función. Efectivamente, el método se utiliza para simplificar el integrando, porque a veces uno ve una función muy extraña, pero realmente si uno identifica las partes, quién es la función interna, quién es la derivada que está afuera, entonces se utiliza precisamente para eso, para simplificar el integrando. Correcto, es exactamente para ello. Claro que yo no puedo sustituir como yo quiera, no, como esto es como convenga, siempre y cuando la sustitución que yo escriba, la derivada esté afuera. ¿Sí o no? Es que tiene que estar la derivada. Pero es precisamente para eso, simplificar la integral.
Profe, Dígame, Gladys. uno más o menos cómo se da cuenta cuáles son por sustitución, porque me imagino que hay otros métodos. O sea, ¿hay Sí, alguna métodos clave hay o algo? varios. Es que no te podría decir, eso es práctica. Es que, sinceramente, no es que yo te pueda decir, no, es que esto es por sustitución. No, eso es practicando. O sea, realmente lo único que te puedo decir es mucha práctica. Eso de la mente de uno, no sé cómo hace, pero la mente de uno se da cuenta, no, aquí hay que sustituir. Así de sencillo. Ojo, en ejercicios muy sencillos, uno sí se da cuenta de inmediato porque va a ver la función interna y la derivada afuera. Como por ejemplo, aquí. Uno dice, bueno, si yo veo que aquí hay una función adentro que está aquí al lado, si afuera está aquí la derivada, eso va a ser sustitución. Pero en funciones complicadas, eso no te lo puedo decir, o sea, no sé, eso la mente de uno, cuando ya conoce los métodos, dice aquí es mejor hacer esto, o hacer varios métodos, porque tampoco es que solo se haga con uno solo, en una integral no puedo utilizar varios métodos. Entonces realmente es practicando, es lo único que podría decirte, es practicar. Es Vamos a hacer que otra. eso fue lo que yo entendí cuando usted hizo lo del teorema, que dentro de la función yo tenía una derivada y una función. Y una función Eso es lo dentro, o que sea, yo hay entendí. una Exacto, función dentro y una derivada afuera. Esos son los elementos que hay que identificar, correcto. exacto, eso fue lo que yo entendí. Sí, sí, está correcto, eso es. Entonces, ahora hagamos uno para una integral definida. Iba por el 3 o 4. 3. Entonces vamos a hacer 4. Vamos a encontrar esto, la integral desde 0 hasta 4 de la raíz de x a la 2 más x por 2x más 1, diferencial de x. Vamos a encontrar esa integral. Muchachos, ¿cómo se encuentra una integral? Encontrando la antiderivada, evaluándola en b y restando la antiderivada evaluada en a. Entonces, antes de calcular integrales, antes de encontrar esa área, vamos a encontrar la antiderivada. Entonces, vamos a hacer esto. Se te olvidó sumar y restar, ¿cierto? Gladys, qué pena, tienes el micrófono abierto. Vamos a encontrar esta antiderivada. Primero eso, ¿verdad? Repito, el segundo teorema fundamental me dice, si quieres hallar la integral definida, encuentra la antiderivada, evalúala en b y luego resta la evaluación en a. Entonces, primero hay que calcular esto. Y para eso ya sabemos el método de sustitución. Muchachos, ¿cuál será la sustitución? Aquí tengo x a la 2 más x. Su derivada es 2x más 1, que está acá. Entonces ya sé cuál es la que tengo que sustituir. Digamos u, recuerden, no tiene que ser u, puede ser otra letra. X a la 2 más 1. X a la 2 más x, perdón. Entonces la derivada de u, el diferencial de u es, la derivada de x a la 2 más x, ¿cuál es? 2x más 1 por el diferencial de x. La derivada de esta función, el diferencial de esta función es su derivada por el diferencial. Su derivada es 2x más 1 por diferencial de x. Entonces, listo. Esto es la antiderivada de la raíz x a la 2 más x es u. Y 2x diferencial de x es ¿quién? Du. Entonces reemplace 2x más 1 por diferencial de x, reemplácelo por du. Esto es la antiderivada de raíz de u es u a la 1 medio, diferencial de u. Y esto ya, regla de la potencia. U a la 1 medio, ¿cuál es su antiderivada? A la 1 medio le sumo 1. 1 medio más 1 es 3 medios. Entonces u a la 3 medios sobre 3 medios. Sobre 3 medios es 2 tercios. ¿Sí? 1 sobre 3 medios, propiedad extremo por extremo, medio por medio, 2 tercios. Es una antiderivada, entonces más la constante. Y yo no empecé con variable u, yo empecé con variable x. Entonces regreso a mi variable original. ¿U quién es? X a la 2 más x. Y eso estaba elevado a la 3 medios más la constante. Esta es la antiderivada. Esa es la antiderivada. ¿Terminé? Claro que no, porque yo estoy calculando una integral definida. Esta integral. Encontré la antiderivada. Ahora evalúe la antiderivada en b menos la antiderivada en a. Entonces, la integral desde a, es que desde a hasta b. ¿Cuáles son mis extremos, perdón? De integración, 0 a 4. La integral desde 0 hasta 4
de la raíz de x a la 2 más x por 2x más 1 diferencial de x, recuerden, la antiderivada de la función x a la 2 más x por 2x más 1, antiderivada evaluada entre 0 y 4, y yo ya tengo la antiderivada. La antiderivada, ¿quién es? 2 tercios de x a la 2 más x, más la constante. Recuerden, la constante va a desaparecer, o simplemente hagan la constante igual a 0 y listo. Entre 0 y 4. O sea que eso da, permítanme, en 0 va a dar 0, porque 0 a la 2 más 0, 0. En 4 me queda entonces 2 tercios por 4 a la 2, 16 más 4, 20. Entonces me queda por 20 a la 3 medios. O sea, aquí me faltó a la 3 medios. Y listo, lo que sea que dé ese número, ¿sí? Evitemos usar esos decimales, no, simplemente si quedó una fracción, si quedó un irracional, lo que sea, así. O sea, si por ejemplo usamos pi, nada de 314, no sé qué, no, pi. Listo, los irracionales trabajémoslos como son, y los decimales los trabajamos en fracción. Nos evitamos aproximaciones extrañas. Simplemente eso da 2 tercios por 20 a la 3 medios. Eso da. ¿Listo? De pronto en algún momento para verificar si un resultado tiene sentido, si podemos aproximar. Pero usualmente vamos a trabajar con las expresiones tal cual. Otro ejemplo. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué hora es? Sí, creo que tengo tiempo. Vamos a hacer un ejemplito más porque quiero que eso les quede bien claro. A este, la integral desde 0 hasta pi cuartos del seno a la 3 evaluado en 2x por coseno de 2x diferencial de x. Alguien que me diga cuál será la sustitución en los comentarios. Alguien que me diga cuál será la sustitución. 2x. 2x, seguro. Ah, no. Seno porque, seno de 2x porque la derivada es coseno. Seno al cubo de 3 de 2x. Gladys me dijo seno de 2x, Tatiana creo que me dijo seno a la 3. Va a ser seno de 2x, muy bien, Gladys. ¿Por qué no es seno a la 3, Tatiana? Porque si hago seno a la 3, la derivada de eso es 3 seno a la 2 por seno de 2x por 2. Entonces mira que como no aparece seno a la 2, no me sirve esa. Entonces, más bien seno de 2x, porque la derivada de seno de 2x es, derivada de seno es coseno, evaluada en 2x por la interna que es 2. Entonces, sí, esa sí tiene más sentido. Hernán me preguntó, profe, ¿puedo realizar la integral de entre 0 y 20? Entre 0 y 20, ¿cómo así? No te entiendo. Hernán, ¿me explicas tu pregunta, por favor? No entiendo a qué te refieres con la integral entre 0 y 20. ¿De qué función? ¿Del ejemplo anterior? Era la integral entre 0 y 4. ¿Por qué yo 20? Porque, mira, si hablamos el 4 aquí, 4 a la 2, 16, más 4, 20, y me queda 20 a la 3 medios. 2 tercios por 20 a la 3 en medio, porque cuando evalúen 0, 0 a la 2, 0, más 0, 0. Entonces todo se anula todo. No sé si de pronto era eso. Si x vale 4, a ver, si x vale 4w, vale 20, y si x vale 0w, va... Ah, ok, eso es para el siguiente método. Te refieres a evaluar los límites de integración, eso lo vamos a hacer ahorita. Ese es el método de sustitución para integrales definidas. Ya lo vamos a ver en un par de minutos, tranquilo. Vamos a hacer este, muchachos, y vemos el método de sustitución que nos está diciendo. ¿O saben qué? Traten de hacer este. Muy bien, Gladys lo había dicho, que la sustitución aquí, la sustitución es u igual a seno de 2x. Esa es la sustitución. Eso, traten de hacerlo. Vamos, que quede como ejercicio, traten de hacerlo.
Quiero pasar al otro teorema. ¿Cómo lo van a hacer? Recuerden, primero encuentren la antiderivada, o sea, sin límites de integración. Encuentren esto, seno a la 3, 2x por coseno de 2x. Y una vez que la tengan, evalúenlo en los extremos, 0 a pi cuartos. Listo. O sea, lo que hicimos en este ejemplo anterior. Ahora, uno se puede estar preguntando, pero hombre, tengo que encontrarla y después tengo que evaluar los dos extremos. O sea, ¿no hay alguna manera de hacerlo directamente? Ahorrarme pasos. Sí, sí la hay. Y es lo que creo que es lo que estaba mencionando Hernán. Básicamente va a ser cambiar los límites de integración. Ya vamos a ver cómo. Entonces, muchachos, este les queda de ejercicio. Recuerden, encuentran la antiderivada y luego con la sustitución va a ser U igual a seno 2x, precisamente esa. Y luego de que encuentren la antiderivada, evalúen la antiderivada en los extremos pi cuartos y le restan la antiderivada, lo van a ser por el segundo teorema fundamental. Entonces, tal y como menciono, vamos a unificar esos pasos. Vamos a unificar esos pasos. De eso de primero encontrar la antiderivada y luego evaluar los límites, se puede unificar en uno solo. Entonces, teorema. Regla de sustitución. Para integral definidas. Suponga que G tiene una derivada continua. Derivada continua en el cerrado A, B. G tiene derivada continua en el cerrado A, B. Y F es una función continua en el AB, en el cerrado AB. En el rango de G. Para poder hacer la composición. F va a ser continua en el rango, o sea, en el conjunto de llegada de G. Entonces, la integral desde A hasta B de la función f de g de x por g' de x, vean que era lo mismo, la función que estaba ahorita, simplemente ahora que tiene límites de integración, es precisamente la integral de g evaluado en A por g evaluado en B de f de U, donde la sustitución es con U siendo g evaluado en x. Recuerden que uno sustituye es lo que está aquí adentro. Entonces, eso va a ser, haga la sustitución U igual a g de x y los límites de integración los puede evaluar directamente al evaluarlos en la función U. Aquí se ve un poco extraño, pero vamos a ver que eso realmente no es nada del otro mundo. Entonces, tengo una función que tiene derivada continua en el cerrado A, B. Y tengo una función continua en el rango, en el conjunto de llegada de G. ¿Por qué en el conjunto de llegada? Porque vean que F se evalúa en los puntos a donde llega G. Para poder que se pueda hacer la composición. Entonces, demostración de esto, muchachos, muy fácil, no tiene ninguna cosa extraña. Como f es continua, recuerden el corolario, si tengo una función continua, existe una antiderivada para ella, ¿sí o no? Existe f antiderivada de f. Cuando tienes una función que es continua, hay una antiderivada para ella. Eso es un corolario del primer teorema fundamental del cálculo. Con eso iniciamos la clase. Entonces, por el segundo teorema fundamental, teorema fundamental del cálculo, esto que está aquí, la integral es de g de a hasta g de b, de f de u, ¿qué es?
¿Cómo calculo la integral según el segundo teorema? Antiderivada evaluada en el primer extremo menos antiderivada evaluada en el segundo extremo. ¿Sí o no? Es simplemente eso. Antiderivada evaluada en el extremo menos antiderivada evaluada en el extremo. Eso es. Ahora, eso por un lado. Entonces, ahora, sabemos que la antiderivada de la función f de g de x por g' de x, una antiderivada de esto es la función f de g de x más una constante k. Como sabemos eso, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral desde a hasta b de la función f de g de x por g' de x diferencial de x, ¿qué es? Es la antiderivada de esta función, y la antiderivada de esta función es esta, evaluando los extremos a y b. Lo escribimos así, f de g de x más la constante, evaluada en los extremos a y b, o sea que es f de g de b menos f de g de a, porque los extremos desaparecen, las constantes desaparecen, perdón. Entonces, quiero que se den cuenta de algo. Esta integral es igual a esta expresión, f de g de b menos f de g de a, pero f de g de b menos f de g de a es igual a esta integral. Lo rojo es igual a lo rojo. Entonces, la integral desde a hasta b de f de g de x por g' de x es la integral de g de a g de b de f de u con u igual a g de x. U es g de x. Así de sencillo. Muchachos, ¿se entendió o no se entendió? Es simplemente usar dos veces el teorema fundamental, el segundo teorema fundamental del cálculo. ¿Se entendió? No, profe, yo no lo entendí. Vamos a repasar la prueba rápidamente. Igual, repito, no me interesa tanto que esta demostración se la aprendan o algo así, simplemente vamos a utilizar el teorema. Pero vamos a ver qué pasó aquí. Entonces, la función f es continua, entonces ella tiene una antiderivada. Ese fue el primer resultado que hicimos. Voy a subir hasta arriba. Corolario, cuando una función es continua, ella tiene una antiderivada. Su antiderivada es la función de acumulación, la integral desde a hasta x. Entonces, como la función f pequeña es continua, existe una antiderivada para ella. Una antiderivada. Entonces, ¿qué es la integral desde un extremo hasta otro extremo de f de u? Es la antiderivada de la función f evaluada en este extremo menos la antiderivada de la función f evaluada en este extremo. ¿Sí? Pero la antiderivada de esa función f pequeña es f grande. Entonces eso da f grande evaluada en un extremo, g de b, menos f grande evaluada en el otro extremo, g de a. Eso está por un lado. Tengámoslo aparte. Tengámoslo en la mente. Esa integral desde g de a hasta g de b de f de u me da f grande de g de b menos f grande de g de a. ¿Listo? Eso está por un lado. Ahora, por otro lado, nosotros sabemos que una antiderivada, o que la antiderivada de la función f de g de x por g' de x es esto que está aquí. Es la antiderivada de f, que es f grande, evaluada en g de x más la constante. Esa es la regla de la cadena al revés. Esa es la regla de la cadena. Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral desde a hasta b de la función f de g de x por g' de x, ¿cuál es? La antiderivada de esta función, que acabamos de decir que es esta, f grande de g de x más la constante, evaluada entre los extremos a y b. Evalúen b y réstele la evaluación en a.
¿Cuánto da la evaluación en B? F de G de B más la constante. ¿Cuánto da la evaluación en A? F de G de A más la constante. Y al hacer la resta, las constantes desaparecen. O sea que esta integral que está aquí da F de G de B menos F de G de A. Esto es igual a F de G de B menos F de G de A. Pero F de G de B menos F de G de A también es igual a esto. Si esto es igual a esto y esto mismo es igual a esto que está aquí, entonces este, si quieren ponemos un asterisco, entonces este asterisco es igual a este doble asterisco. ¿Sí? Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, es lo que estoy diciendo aquí. Esas dos integrales son iguales, son la misma. De pronto ahora está un poquito más claro. Voy a utilizar dos veces el segundo teorema fundamental del cálculo. Profe, De pronto un poquito mejor. Sí, es como evaluar y ahorración el último paso, o sea, reemplazar antes de... Los límites de integración. Exacto. Exacto. Ya vamos a hacer un Así ejemplo, está. listo. Voy a hacer un ejemplo para que se entienda. No me interesa tanto que esta prueba que se la memoricen o algo así, no. Simplemente que sepan dónde serían las cosas. Usar dos veces el segundo teorema fundamental del cálculo, listo. ¿Qué me dice? Que la integral es evalúen la antiderivada. Evalúen la antiderivada. Eso es lo que dice el segundo teorema fundamental. Ya vamos a hacer un ejemplo para que se vea qué fue lo que pasó. Con un ejemplo y terminamos. La próxima clase claramente haremos más ejemplos sobre esto. Pero entonces ya déjenme, les hago un ejemplito para que no se vayan como confundidos. Ejemplo de ese teorema. ¿Cuál será la integral desde 0 hasta 1 de la función x más 1 sobre x a la 2 más 2x más 6 a la 2? Diferencial de x. No se me asusten, esto no es nada extraño. Muchachos, si derivan ese denominador, esa función x a la 2 más 2x más 6, les da 2x más 2. Casi lo que está arriba. Entonces esa va a ser mi sustitución. U es igual a 2x, perdón, a x a la 2 a x a la 2 más 2x más 6. Si u es igual a eso, vean que lo que estoy diciendo es que u es una función que depende de x, ¿sí o no? U es una función que depende de x. Entonces, u es igual a eso. U evaluado en 0, como ya hice la sustitución, u igual a g, evalúo los límites de integración. Yo voy de 0 hasta 1. U evaluado en 0 es evalúo en 0 esta función. 0 al lado 0, más 2 por 0, 0, más 6, 6. U evaluado en 1 es reemplace x por 1. 1 al lado es 1, más 2 por 1 es 2, 2 más 1, 3, 3 más 6 es 9. ¿Sí? U evaluado en 0 es 6. U evaluado en 1 es 9. Y como u es igual a esto, a x a la 2 más 2x más 6, el de u, el diferencial de u es derive y multiplique por el diferencial de x. 2x más 2 por el diferencial de x. O sea que el de u es 2 por x más 1 por el diferencial de x, ahí saca un factor común. Entonces, un medio del de u es x más 1 por el diferencial de x. Ahora vamos a sustituir en esta integral absolutamente todas las cosas. El 0 ya no es 0, porque voy a cambiar de x a u. El 0 es ¿qué cosa? El 0 se convierte en 6. Entonces la integral desde 6 hasta el 1 ya no es 1. El 1 se volvió 9. X más 1 por diferencial de x se volvió diferencial de u. Un medio del diferencial de u. Entonces esto es un medio por, aquí va a estar el diferencial de u. 1 arriba, y abajo tengo x a la 2 más 2x más 6 es u a la 2. Muchachos, ¿se entendió este paso de la integral en rojo a la integral en negro? Sí, profe. ¿Se entendió todos? Muchachos, por favor me responden en los comentarios. El de la integral en rojo a la integral en negro, ¿se entendió? Simplemente reemplacé todo todito. Si u vale eso, evalué los extremos de integración, los límites de integración, encontré que era mi diferencial. En el teorema se ve extraño, pero en la aplicación es muy fácil. Simplemente es, si u vale esto, dígame cuánto valen los extremos y dígame quién es el diferencial. Listo.
Y ya evaluemos esto. Esto es, el 1 medio sale, esto es la integral desde 6 hasta 9 de u a la menos 2 de u. O sea que esto es un medio de u a la menos 2. Es, su antiderivada, ¿quién es? Súmele 1, u a la menos 2 más 1, da menos 1 y divide entre eso. Entonces me queda menos u a la menos 1. Y eso es evaluado entre 6 y 9. O sea que esto es igual a menos 1 medio. U a la menos 1 es 1 sobre u, de 1 sobre 9 menos 1 sobre 6. Y eso es 1 sobre 36. Y se acabó. ¿Estamos de acuerdo con eso hasta aquí, muchachos? Simplemente es, haga u igual a tal cosa, hace una sustitución y evalúe los límites de integración. Los límites van a cambiar para que se pueda hacer directo. Los límites de integración tienen que cambiarse. Listo, los límites de integración deben cambiarse, deben evaluarse en la u. Eso es todo. Les agradezco su atención. No se preocupen, la clase que viene vamos a hacer más ejemplos de esto. Vayan practicando dentro de lo posible. Hay ejercicios en el libro. Por favor, recuerden que es muy posible que el examen sea el jueves de la semana que viene, así que vayan estudiando. Voy a cortar la grabación. Tengan un buen resto de semana y nos vemos la próxima clase. Espero que la clase haya sido de su agrado. Cualquier duda, ya saben, está la asesoría, me escriben. Espero que estén estudiando. Hasta luego y que estén muy bien.